Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Eh, el sermón de hoy está titulado Carácter constructivista de la humildad. El título no lo puse yo, me lo dio el profe Mosquera. Se nota, ¿cierto? Pero, pero, vamos a irnos dando cuenta que hace referencia a ese título. Abramos nuestras Biblias en Filipenses 2, del 1 al 4. O abran la aplicación si tienen el celular. Díganme un amén si están listos, si ya lo tienen. Amén. Ok. El texto dice así. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Cuando reflexiono en el tiempo que he tenido aquí en el seminario, estos 5 años y unos meses, siempre me gusta pensar en esos primeros días de seminario, cuando no conocía nada de la institución, de las personas, ni de teología, no sabía nada, absolutamente nada. Entonces, el primer día que llegué al seminario, era el día de la inducción, era una mañana fría de febrero, ya se la podrán imaginar, los que llegan temprano. Y llegué al salón 2, no había nadie, solo había un compañero, mi amigo Jeffrey, que estaba sentado ahí y no nos saludamos, como buenos introvertidos, nos vimos y nos quedamos ahí, sin vernos, sin saludarnos, hasta que llegó un egresado que iba a ser parte del devocional que íbamos a ver en ese día. Cuando llegó el egresado, empezamos a conversar y nos empezó a contar algunas cosas sobre el seminario y nos empezó a animar, porque obviamente llegábamos al seminario, éramos nuevos, no sabíamos absolutamente nada. Entonces nos contó su historia, su proceso en el seminario, nos contó y nos animó sobre los retos que íbamos a tener, pero también nos contó y nos animó a seguir a Jesús en este proceso. En ese momento hablamos y pues él se dio cuenta que a nosotros nos gustaba la música y nos empezó a hablar de una canción y nos motivó a través del contenido de esa canción para, a través de los sufrimientos, seguir avanzando en este proceso que íbamos a tener en el seminario. Y como dice el texto, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo. Este fue, digámoslo así, el primer estímulo que tuve en esos primeros días de seminario, de tantas incertidumbres y retos que se iban a empezar a presentar. Después en el texto dice, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Después, ese mismo día, iba a comenzar el devocional, que resultó siendo dirigido por nuestro capellán en ese entonces, Donaldo. Y algo que me impactó en ese momento fue que, a pesar de que no sabía mucho de la dinámica del seminario y cómo iba a ser todo lo que iba a pasar, esa primera experiencia básicamente me abrió los ojos a lo que iba a ser el proceso en el seminario. Primero, porque compartimos de ese momento de alabanza, compartimos de la palabra del Señor dirigida por el profe Donaldo y nos dimos cuenta de la comunión del Espíritu que iba a haber
en nuestro tiempo en el seminario. También recuerdo en esos días que conocí a un compañero que se llamaba Gabriel. Con él comenzamos los primeros semestres y 1 o 2 semanas después de haber pasado el tiempo de la inducción y de haber estado viendo las primeras clases, enfrentándonos a todos los retos que se empezaban a dar, yo estaba con muchas incertidumbres en ese momento. No sabía, no esperaba que el nivel fuera el nivel que estaba teniendo en ese momento académico. Estaba viviendo un momento de separación en ese momento y el hermano Gabriel fue un apoyo muy grande en ese momento de mi vida y en esos primeros días de universidad. Y repitamos el texto: si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. En esta sección, Pablo comienza mostrando estos condicionales que de alguna forma muestran lo que él espera de la comunidad de los filipenses, pero también podría ser eso que él espera, pero que ya ha visto en la comunidad de los filipenses, porque en los capítulos anteriores vemos cómo él resalta la labor que ellos han venido haciendo y los anima a seguir a pesar de los sufrimientos que van a empezar a vivir por causa de la fe. Todas estas acciones que vemos y que viví en mis primeros días de seminario, en la experiencia que tuve en mis primeros días del seminario, son acciones de humildad que fueron formando no solo mi experiencia aquí, sino también la experiencia de todos los que hemos pasado por esta institución. El segundo pasaje dice: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Podemos reconocer y alegrarnos y ver todo lo que esta comunidad ha hecho por nosotros, todo lo que vemos cada día y todo lo que la comunidad hace para nuestras vidas y para nuestras familias, comunidades. Pero Pablo no solo se queda con ese reconocimiento, sino que también los anima a seguir sintiendo ese mismo sentir, a seguir teniendo ese mismo amor, a seguir unidos en el Espíritu. Y Pablo les escribe a ellos reconociendo la situación que ellos están viviendo de sufrimiento. Él incluso se pone de ejemplo en el capítulo anterior y resalta la labor que ellos han hecho, pero también los anima a tener una conducta que en esos momentos les ayude a estar unidos en las circunstancias que están viviendo por el Evangelio. Nosotros, como seminario, tenemos que seguir ese ejemplo, mostrando y teniendo ese amor, esa unidad. Pero esto no solo tiene que ver con las acciones que nosotros tomamos hacia los demás, sino también con las acciones o con la actitud que tenemos para recibir esas acciones que los demás hacen por nosotros. Después de más o menos 2 semanas de haber estado aquí en el seminario, de empezar a ver las clases de competencias comunicativas con Saskia, de griego con Sandro, de introducción a la Biblia con el profe Andrew, uno empieza a darse cuenta de cómo es la dinámica del seminario, y una de las cosas que me pasó estando en esas primeras clases en griego con Sandro fue que ya era la 3ª semana, veníamos ya de hacer 2 exámenes y era el 3er examen y yo no me había preparado para el examen, entonces lo perdí. ¿Quién ha perdido exámenes? No, bueno. Amén. Y entonces
los compañeros que pasaron por la misma situación que yo, eh, tomaron una actitud diferente a la mía. En ese caso, muchos de ellos fueron a las asesorías, buscaron ayuda en bienestar y en su caso estuvieron dispuestos a recibir de esas acciones de humildad que la comunidad misma les estaba ofreciendo. Yo no hice eso. Y, o sea, no sigan mi ejemplo. Y de alguna forma podemos ver que si damos de lo que somos y estamos dispuestos a recibir, esas acciones de humildad van a seguir formando lo que es esta comunidad y siguen formando lo que es esta comunidad. Ahora, los últimos dos versículos dicen: no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ahora no solo los está animando, sino que los llama y los exhorta a ser humildes. Pero, ¿cómo se expresa esta humildad? Y se expresa al ver al otro como mayor que nosotros, a buscar no solo nuestros intereses, sino también los intereses de los demás. Después de ahora unos meses en el seminario, empezaron a ocurrir dos cosas. Primero, no sé, pues yo me imagino que muchos habrán tenido la misma experiencia, nos empezamos a sentir más cargados, con muchas responsabilidades, nos damos cuenta que no nos queda tiempo y en esos momentos es muy fácil tomar la decisión de aislarse, tomar la decisión de no relacionarse con la comunidad o dejar de realizar esas acciones en pos de el otro. Y eso también, no solo aquí, sino afuera del seminario. La otra cosa que también empezó a pasar, y creo que es algo que muchos de nosotros también nos podemos sentir identificados, es que uno empieza a darse cuenta que muchas de las cosas, o que decían en la iglesia, que decían los hermanos, o después de un tiempo incluso los compañeros, estaban en contra de lo que estabas empezando a aprender en el seminario. Y siempre surgía la tentación de o querer corregirlos, pero no con el ánimo de que ellos aprendieran más, sino con la intención de mostrar que uno sabía más que los demás. Y por eso creo que es importante tener y reconocer este llamado. No hagas las cosas por egoísmo o por vanagloria, sino que sé humilde. Cada uno considera al otro como más importante que a sí mismo. Este llamado lo hace, pero con base en lo que dice el versículo siguiente. Hagamos todas estas cosas, pero que en vosotros esté esa actitud que también hubo en Jesús. El ánimo o la motivación que viene de hacer estas acciones y de no dejar que la vanagloria, el egoísmo llegue a nosotros, está basado en ¿qué? En Jesús. Nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús y seguir su ejemplo. En este tiempo, o en todo el tiempo que he estado aquí en el seminario, he podido ver cómo la comunidad ha cambiado. Hay unas caras que todavía siguen aquí, hay otras que no. Pero a pesar de las adversidades, a pesar de los cambios, esta comunidad se ha mantenido por las acciones de humildad y de amor que ha tenido la comunidad
hacia nosotros, también tenemos el reto de seguir unidos y de seguir mostrando esas acciones de humildad y de amor, ya sea para dar a los demás o para recibir de los demás en esta comunidad. Y reconocer que no debemos ser egoístas, que no debemos ser arrogantes y que debemos ser humildes poniendo primero a los demás antes que a nosotros mismos, siguiendo el ejemplo que Jesús nos da. Oremos. Señor, te entregamos nuestras vidas, Señor. Te agradecemos porque en este caminar contigo y en este caminar en el seminario nos puede mostrar y nos ayudas a estar agradecidos por todo lo que esta comunidad hace por nosotros, pero nos animas también a seguir estando unidos y estar dispuestos a ayudar y a recibir de los demás. También, Señor, ayúdanos a no ser egoístas y arrogantes, sino que ayúdanos a ser humildes cada día siguiendo tu ejemplo. Te agradecemos, Señor, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén.